Hola, bienvenidos a Cápsula 5789. Este es nuestro primer episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de la música, en especial pues cómo era la música en los tiempos de mi papá Alfredo y cómo me tocó a mí cuando estaba creciendo y cómo la vemos hoy en día. Entonces pues, siendo que somos padre e hijo, creo que tiene sentido que si vamos a empezar a hablar acerca de la música nos vayamos en cómo fue que tú empezaste tu relación con la música, sobre todo con eso que me la pasaste a mí después. Entonces pues, ¿cómo fue tus inicios musicales? Bueno, mi papá era un melómano. ¿Qué Un son? melómano es una persona que ama la música. Él, cuando terminó la preparatoria, quería ser pianista de conservatorio. Y le dijeron, estás loco. Simplemente ellos eran de una familia humilde y sus hermanas le iban a trabajar para ayudarlo a que hiciera una buena carrera, no una carrera de músico. Un músico para ellos era casi eres un amateur, eres una persona que como hobby, ¿no? Vas a tocar en ciertos eventillos o vas a hacer una música de fondo para algo, pero no le veían un futuro prometedor al hecho de ser músico. Entonces, él estudió música, pero toda la vida fue un amante de la ópera, del piano y del violín sobre todo. Oye, pero ¿sí estudió música? No, No, ¿verdad? no, él nunca estudió música. Él compró un piano usado en una ocasión en Ensenada y el que lo tocaba era mi hermano más chico, el octavo. Ok. Mi hermano David empezó a estudiar ingeniería electrónica y lo hizo por 2 años, pero su pasión siempre fue la música. Entonces se metió al conservatorio de la UNAM, estudió 12 años composición y después se fue 7 años a París a seguir con la cuestión de la música y ahora tiene un restaurante, pero sigue tocando cada que se puede. Ha sacado 4 CDs y es muy exitoso musicalmente hablando. Sin embargo, el detalle es que no es un músico per se, ¿no? No se dedica exclusivamente a la música. Pues no, pero creo que no se le quita, ¿no? O sea, creo que por más restaurantero y que le esté yendo muy bien en Ensenada, estamos hablando de mi tío David Martínez Garza de Ensenada. Tiene un restaurante muy rico que se llama el Muelle 3. Aquí le estamos haciendo promoción ya sin querer, pero si lo quieren escuchar, de hecho está en Spotify, se llama David Martínez Garza. Está muy padre, su música es como instrumental Relax. con piano. Sí. Pero pues ahorita estamos hablando más de nuestros inicios que de mi tío, pero La cuestión es muy que bueno. en la familia el rollo musical nos viene más del lado de papá. Mi papá siempre nos estuvo poniendo a escuchar a Mozart, a Bach, a Beethoven, a Brahms, a Debussy, a todos esos músicos, desde recién nacidos casi, a mis hermanos y a mí. Dices que, o sea, yo sé que mi abuelo estudió Medicina. medicina y Sí. Fue médico toda su vida, ¿no? Así es. ¿Lo consideras que era un músico frustrado? No frustrado, porque él cada que podía estaba en el rollo de la música, ¿no? Si había un concierto en Los Ángeles que él quería ver, que a Segovia, que era un super guitarrista, se iba. Que una vez fue a San Francisco a oír a Horowitz, que es uno de los máximos pianistas que ha existido, etcétera, ¿no? Él sí tenía la chance. No olvido una ocasión que nos llevó al Hollywood Bowl a ver en Los Ángeles, a ver a la ópera a la sinfonía de Tchaikovsky 1812, que es muy padre, y ahí fue donde él me explicaba, mira, nomás préstale atención a la persona que está en medio, cómo habla y que no hay micrófonos. O sea, hay una acústica, es como una concha acústica clarísima. Entonces disfrutas mucho más la música de esa manera, y al final en esa sinfonía de Tchaikovsky hay fuegos artificiales, entonces hay hasta cañonazos, entonces todo va con la música. Y para mí fue algo pues precioso estar admirando algo así con mi papá. ¿Cuántos años tenías? Tenía como unos 18, 19 años. Ah, ok, esto. Y fue algo precioso, fue algo que nunca voy a olvidar, la verdad. Dices que compró un piano, ¿no? Que se acabó tocando mi tío. ¿Lo tocaba él también de vez en cuando? Mi papá, sin saber nada de música, se sabía las notas. Órale. Entonces, por ejemplo, yo le decía, papá, a ver, toca El Padrino. Y se ponía y la sacaba rapidísimo, nada más de oído, pues. Entonces es genético este rollo, ¿no? Pues sí lo traía. Lo más obvio es que alguien en su familia anteriormente tocaba. ¿No sabes más para atrás de ahí? No, Okay. Del lado de mi papá no sé. De mi mamá sí, pero de mi papá no. Ok. Pero él compró una consola Telefunken, que
era como un mueble de madera muy bonito que tenía su tornamesas y tenía un radio de onda corta. Y allí nos poníamos a buscar y a veces en ciertas ocasiones escuchábamos La Habana, Cuba, o que se oía en chino, cosas así, y se nos hacía bien curioso estar ahí escuchando el radio. Y tenía muchas bocinas abajo que tenían muy buen estéreo. Y allí mi papá y yo, sobre todo él y yo, pero también Tomás, mi hermano que me sigue, y Neto, íbamos a San Diego a comprar discos usados. Y nos los daban en 25 centavos oro, en una cora que le llaman, ¿no? Oro, ok. Y era muy padre porque si yo me llevaba un disco y luego no me gustaba, me lo podían cambiar. Ahí estamos hablando de que de los 60s, cuando estás morrito. ¿O? No, ya más 70s. Ok. Yo calculo en el 73, 72. Ok. Hace poco. Parece que fue ayer. Y era muy padre porque llegué a coleccionar, no sé, alrededor de 400, 500 long plays que le llamaban, que eran de 33, un tercio de revoluciones por minuto. Y era muy padre porque a pesar del hiss que se oye, es muy clara el audio. Se escucha muy, muy bonito. A mí hasta me dan nostalgia escucharlos. Esos discos para mí son como tesoros. Y por tonto, tuve un alumno yo en la universidad que era cristiano y me metió en la cabeza que muchos de mis discos, si los escuchabas al revés, iban a tener mensajes muy fuertes, ¿no? Ya, los mensajes subliminales, ¿no? Entonces, por culpa de este tipo, me deshice de fácil unos 150. Los vendí a $1 cada uno y el que me los compraba me decía, ¿estás seguro? Me decía, este disco vale mucho más. Y yo le decía, no, sí, ¿para qué tengo malas vibras en mi casa? No quiero tener música satánica en mi casa. Así es. ¿Cuál es un disco así como muy, el que más te acuerdas que te arrepientes de que lo... Stairway to Heaven. El disco de Led Zeppelin es el cuarto. Y curiosamente ese disco cuando salió tenía un círculo afuera que decía, contiene los éxitos Black Dog, Perro Negro, y Rock and Roll. Y no hablaba de Stairway to Heaven. Entonces yo escuché Stairway to Heaven y me quedé en blanco. Me enamoré de la canción y la ponía. Y mis hermanos se burlaban de mí, que esa canción, qué cosas, ¿no? Y resulta que el año pasado estaba entre la mejor canción del siglo XX en rock and roll, entre la de Queen, de Bohemian Rhapsody y Stairway to Heaven, que ahora todo el mundo dice que Stairway to Heaven es un plagio de unos teloneros que se llamaban Spirit, que tocaban una canción que se llamaba Taurus. Órale, no lo he escuchado. Y que efectivamente sí suena muy parecida. ¿Neta? Entonces dicen que Jimmy Page obviamente sabía que esa canción, arreglándole, iba a ver. Pues es que de hecho sí es bien sabido eso. Yo cuando estaba más morrido, que tuve mi etapa como super Led Zeppelin, me puse a investigar porque es lo mejor del mundo. Y me acuerdo que alguna vez vi una entrevista en la que explicaba a Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que una rola que se llama Over the Hills and Far Away, creo que se llama. Sí. Literal fue con otro vato y le dijo como, oye, me gusta mucho el intro de tu canción, ¿me la regalas como para hacer mi propia canción con ella? Que el güey le dijo, sí, Simón, te la presto, ¿no? Entonces como que por lo menos abiertamente, no sé qué tan plagio cuentes si le pides permiso a la persona. Si llegaba el vato y le decía como, ay, ¿me prestas tu riff? Y el vato le decía que Simón, y ya se aventaba su propia rolilla en base a lo de otra persona, ¿no? Sí, últimamente el de Coldplay, ¿cómo se llama este? Steve Martin sí es plagio. Steve Martin le dijo a Joe Satriani que iba a hacer eso. Y el de la vida... pues sí, la canción esta, la de Viva la Vida, creo que se llama. Esa sí tiene una historia y súper infame de... Y son varios, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el grupo. Era un grupo así súper indie, bien chiquito, pero que los batillos estaban tocando bien a gusto en un concierto y de la nada alguien llegó y les dijo, hey, Steve Martin está aquí en la audiencia y sé que está bien entrado, ¿no? Y los estaban bien emocionados, como, no manches, Steve Martin nos vino a ver. Y que después salió la rola esta de Viva la Vida y andaban bien agüitados. No, pero Viva la Vida es de Joe Satriani. ¿El título? No, el riff. El riff. Sí, el otro es otra canción muy conocida de ellos. Sin embargo, pues... Estoy seguro que es la que yo digo, bueno, Pero no sé, Steve Martin sí se pasa de lanza. También hay un... Pero es Steve o es George.
Ni siquiera es Steve. Steve Martin es el comediante sí. El canoso, ¿no? Es Chris Martin. Sí, Chris Martin. Chris. Se parecen mucho los nombres. Sí, sí. No, Chris Martin. De hecho, alguna vez vi un stand-up, pero con un pianito que hace música y dice como, voy a hacer todas las canciones de Coldplay. Y se ponía a tocar como la de Yellow. Sí. Pero le iba cambiando nomás como que el ritmito con el que tocaba y sacó como unas 5 rolas diferentes de Coldplay. Bueno, así. Es que sí, hay riffs, hay tonadas que son muy, muy similares. Últimamente estaba escuchando que la de Yesterday, que Paul McCartney dice que en un sueño se inspiró y que era como de su abuelo o algo así. Y resulta que se pusieron a investigar y sale en la de Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, tiene los mismos. Sí. Es la misma melodía, pues. Y es una de las más tocadas, cobereadas de todos los tiempos, Bésame Mucho. Pero una vez me tocó escuchar o verla a Consuelito Velázquez decir que ella se había inspirado en un español que había venido a México y había tocado una melodía de donde ella se inspiró para sacar Bésame Mucho. Entonces, es inevitable, ¿no? Es inevitable. Yeah. Es inevitable. Y la verdad es que un amigo me decía, hay 1000 maneras de matar una pulga. La puedes ahorcar, la puedes quemarla, puedes dinamitar, la puedes matar de 1000 maneras, ¿no? Probablemente más. Y es cierto, ¿no? Muchas veces uno, qué buena idea tengo y pum, ¿no? Pero... Pues... O sea, bueno, ya parece que le tiramos un montón de tierra a Chris Martin, pero dentro de lo que cabe, a mí los primeros dos discos, ¿no? Los primeros 2 discos de Coldplay me encantan. A mí también. De hecho, yo desde la primera vez que un primo me regaló un CD de él, mi primo Pepe, se me hicieron fantásticos. Entonces, sí, últimamente The Scientist, todos esos son muy, muy buenos. Ya lo más reciente no he sido tan fan, una que otra rola, pero los primeros 2 así completitos me gustaron un montón. Pero ahorita que estabas hablando de esto de la música, cómo se plagia entre sí sin querer muchas veces, o sea, pues que todo influye todo, ¿no? Así es. A mí me da mucha risa, por ejemplo, el caso de la de Edge of 17 de Stevie Nicks. Esa guitarra es la misma que la de The Eye of the Tiger. Y también es la misma. Hay otra canción de The Police que se llama Bring on the Night que empieza con la misma rola. Claro. Y hay la historia de cómo salió esa rola de Stevie Nicks es que estaban en un ensayo. Bueno, lo leí hace mucho, capaz que ni es verdad, ¿no? Pero que según esto estaban en un ensayo, el Stevie Nicks con su grupo. Y que de repente empieza el guitarrista a tocar la rolita de The Police nomás de cura. Y que de la nada la Stevie Nicks se súper prendió y empezó a cantar acá como con la rola. Y le encantó. Y el guitarrista no tuvo como el valor de decirle está tocando una rola de The Police. Y la grabaron y quedó bien chingón. Y la subieron a la radio. Y de repente alguien empezó a platicar. Pues se parece un montón a la rola de The Police. Y que la Stevie Nicks lo volteó a ver con cara como jamás vuelvas a hacer eso, ¿no? Sí, claro. Quién sabe si se verifica la historia, pero alguna vez la escuché, ¿no? Lo interesante aquí es que Stevie Nicks tiene un timbre, un color en su voz que nadie más tiene. A mí me encanta Stevie Nicks. Entonces ella, y lo mismo pasó con Led Zeppelin al tocar Stairway to Heaven, le dan una dimensión, exponencian a un grado muy grande. Algo que a lo mejor no tenía más que ciertas basecitas. Nadie sabe, ¿no? O sea, esa rola de Police, por ejemplo, no es de las que resaltan realmente, pues, comparados con otras. Y hay también una demanda de plagio, por ejemplo, con Hotel California. Que tú también oyes la primera versión y luego oyes a los Eagles y dices, no manches, los Eagles hicieron esto una obra maestra, ¿no? Y lo mismo con Black Magic Woman. Esa era de Fleetwood Mac. Que ese sí es un cover, ¿no? Nomás es un que cover, se hizo más famosa pero lo exponenció Santana, lo hizo inolvidable, lo hizo memorable para todo el mundo. A mí me pasa lo mismo con la de All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, que después me enteré que era Bob Dylan y ya la escuché y está padre, pero pues me encantan los solos de guitarra de Jimi Hendrix y la fuerza que le dio esa canción, no manches. Claro. Pues, hablando hace rato, ¿no? De Led Zeppelin y de Stairway to Heaven, que en realidad como que nadie lo pelaba realmente como single cuando acaba de salir. De hecho, creo que el productor del disco no quería
Así como se opuso, así como que a Robert Plant le gustaba mucho esa canción, el cantante, y estaba así como, hay que ponerla como single. Le dijeron como, no, estás loco, esta canción nunca va a pegar, está súper larga y chafona y no va a pegar, ¿no? Y pues se equivocó. ¿Qué pasó con Bohemian Rhapsody? Lo mismo, ¿no? Entonces ese es el disco que además te arrepientes de los que vendiste por $1, ya que eran satánicos, al parecer. También otro de Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, que para mí era muy buen disco y pues ahí se fue y muchísimos más. ¿No tenés otros más obvios como Black Sabbath o algo así? Claro, también tenía Black Sabbath. ¿Pero qué pasa? ¿Como que te metió pánico satánico o algo así? Sí, es que, por ejemplo, me decía que en Stairway to Heaven al regresar lo decía Here to my sweet Satan. Entonces cosas así. Y yo decía, no, pues ¿para qué tengo ese tipo de ondas en mi casa? Yo siempre soy un poquito más tirándole a la religión, ¿no? Entonces a mí me molestaba el hecho de que... ¿Qué edad tenías más o menos cuando pasó esto? No, ya habías nacido tú. Ya existía. Sí. Y sí fue doloroso para mí después. 30 y algo, supongo. Casi pegando los 40. Unos 38 años, 39 años, sí. No manches. A mí alguna vez me pusieron un documental acerca de la música, así con mensajes subliminales en mi colegio de monjas en la primaria. Y lo único que me acuerdo es que ponían de ejemplo la rola de Another One Bites the Dust de Queen. Y según esto te la ponían al revés. Y bien clarito se escuchaba que le decía como Another One Bites the Dust. Y al revés era Got to smoke marijuana. Y me daba un montón de risa porque era como está bien chafa esto, pero la gente estaba bien paniqueadísima. Bueno, a mí el alumno que me puso esto me puso era un cassette, me acuerdo, que hablaba de que una persona entraba a una discoteca y ponían música de los Rolling Stones y que de repente de ser buenos muchachos se robaban cosas de la disco o se peleaban. Pues sí, no, toda la cura es que te metían mensajes. Hacían cosas que ellos no estaban habituados a hacer. Entonces ese tipo de ondas a lo mejor ni ciertas eran. Salió Got to Smoke Marijuana y todos se ponían bien locos. Entonces tú dices, ay, cabrón, pues a lo mejor ni es cierto, ¿no? Pero yo la neta no creo en muchos de esos ejemplos porque si te das cuenta, o sea, cuando escuchas algo que está al revés, se escucha bien raro, se escucha como cortado, bien extraño y jamás estás escuchando Another One Bites the Dust y se escucha como ese efecto extraño al revés. Eran fake news a lo mejor, pero te voy a decir una cosa. Yo tuve el disco de Electric Light Orchestra que se llamaba The Fall, la cascada. Y empezaba con unos ruidos, ahí sí te creo, ahí sí. Y ese lo regresabas y decía, the music is reversible, the time is not, turn back, turn back, turn back. Clarito. Está súper tripeado. Clarito. Ese también por menso. Ese ni siquiera era satánico, no manches, está súper cool. Estaba hasta filosófico, ¿no? Qué chingón. Impresionante. Wow. Y pues son cosas que a veces uno se arrepiente, pero pues ya lo hice, ¿no? Pues sí, ni y me quedé con unos 50 long plays que son buenos, pero a lo mejor no son los que yo más quería. Pero no los quiero. A veces digo, ya voy a desafanarme de toda mi música. Ya lo hice con todos los de 45 revoluciones, que eran muchos. Ya mis cassettes, ya no tengo ni un solo cassette, yo creo. No tienen ni en qué ponerlos, yo creo, ¿no? Sí tengo, pero pues ya agarras tu USB o pones o YouTube. Creo que eso es más bien por el valor emocional y también por el lado, pues a lo mejor habría uno que valdría dinero, pero es que eso sí los tienes que tener como en condición, mint condition, ¿no? Súper cuidadísimos para que valgan algo. Así es, y no todos, no. Aún así no todos. Tendrías que tener tu Stairway to Heaven súper cuidadísimo, sin abrir. El mío estaba blanco de tanto que le escuché la canción. No, creo que $1 estuvo. Y mis hermanos cuando se peleaban conmigo, cuando nos peleamos así, aventaban mis discos por la ventana y salían volando. ¿Como frisbees? Sí, como frisbees, sobre todo el condenado el Neto, mi hermano. Me los estrellaba en la carretera y ahora dijo, pues me lo merecía, ¿no? También era muy gacho con mi pobre hermano querido. Pero lo hacía ya como porque sabía que a mí eso era lo que te dolía. Era como si me encajaran una navaja. La música. Y me calmaba, yo me portaba mejor después de esas cosas. Tomás se acuerda mucho y le da mucha risa, pero digo, es cierto, ¿no? Sí, cabrón, te voy a tirar tus discos por la ventana. Y ya, no. Yo creo que hasta te amenazaba con eso después, no es como que, a ver, vuelve a molestar, te voy a tirar tu Stairway to Heaven por la ventana. Sí. No manches. Así o más. Oye, hablando de discos,
¿Cuál fue el primer disco que te compraste así con tu dinero? Fíjate que el primerito y nunca se me va a olvidar era Hawaii 5-0. ¿Neta? Ese era lo máximo. La batería me encantaba y ¿Te todo. gustaba mucho el show de televisión o nomás la canción? No, esa canción en específico me gustó mucho. Estoy hablando como el 67. Esa mera. Es muy buena rola, la neta, está súper catchy. Y algo que era muy padre de mis tiempos era de que nosotros escuchábamos el radio en Ensenada, que era AM, había una estación que era la KCBQ, que sería más o menos el equivalente a la KGB de aquí. Era puro rock, era música muy, muy agradable, pero nosotros no estábamos en Tijuana, estábamos en Ensenada y la señal llegaba a veces muy mal. Entonces teníamos que tomar el radio, buscar una esquina o subirlo o algo, y ya que estaba, le ponía libros, cosas hasta que quedaba ahí, y ahí me ponía a escuchar las estaciones, y sobre todo la KCBQ. Y yo iba a las casas de discos. ¿La KCBQ tenía como alguna especie como de temática o no? Era rock normal. Ok, de tus tiempos. De mis tiempos. Yeah. Entonces íbamos a las discotecas de Ensenada que tenían las listas de radio de la Hit Parade, y ahí venían en qué lugares estaban, y la canción, el artista, tantas semanas en ¿Pero eran los discos de ahí de Ensenada? No. Sí, discotecas era un lugar donde te vendían la música. Una tienda de discos. Una tienda de música, sí. Era muy normal ir a comprar tu música, no como ahorita que te la pirateas como si nada en el... Pues ya ni tanto, ¿no? Ahorita ya está en Spotify, ya sé. La piratería ya la pagas, ¿no? La pagas de alguna manera ahorita comparada con antes. Así es. Entonces, lo más pirataje que hacíamos era grabarlo en un cassette, ¿no? Súper piratón. Sí, le pedías oye, préstame tu long play y lo grababas en tu cassette. Fue lo que llamaban mucho los bootlegs, ¿no? La música, que creo que más bien los bootlegs son cuando hacían grabaciones en conciertos también, como de... Tenemos una versión de The Who tocando en el 74 en el sótano de tal café, por ejemplo, y tienen el bootleg, y está bien loco porque generalmente hay rolas de esas que nunca grabaron en estudio y que son como una versión especial así de... Son joyas, ¿verdad? Ajá, joyitas, aunque estén mal grabadas, pero como de, tenemos esta rola en específico. O los Beatles en Hamburgo tocando en un sótano, cosas así. Hay grabaciones así, pero eran raras. Sí. No había la tecnología de ahorita. Ahorita sacas tu celular y grabas a quien quieras, ¿no? Antes pues era... Te ocupas un buen celular de todos modos, ¿no? Sí. Entonces pues todo eso ya está digitalizado y masterizado y todo, pero pues no es como que lo mismo. Pero yo fui muy popular en mi adolescencia, en mi juventud, porque me ponía a escuchar las canciones y decía, esta canción es The Doors y es Love Her Madly o Raiders on the Storm, y acudían a mí y me decían, oye, Alfredo, fíjate que oí tal canción y a ver, tararéamela, ¿no? Y ya me decía, y ya, ese es Riders on the Storm y son los Doors y así, y ya, oye, y yo ya les daba. Es el Shazam de tu comunidad. Sí, era el Shazam. El Soundhound. Ándale. Y ya les decía yo, fíjate que esa canción ya tiene tantas semanas y va subiendo, o ya pasó, ya llegó a primero, ya va para abajo, y se les hacía así muy interesante. Que ¿Nunca yo siempre... llegaste como a fantasear con tener como tu programa de radio o algo así en que pusiera la música? Sí. En mis tiempos había un locutor que se llamaba Johnny Camaro. Ok, como el carro. Sí, y él ponía sus casi puras rolas de rock and roll y era muy, muy popular, y era en la noche. Entonces yo a veces escondidas estaba acá con mis audífonos oyendo, que era monaural, ni siquiera era estéreo. Okay. Y ya me ponía yo a escuchar esos programas. O había el Wolfman Jack. Que se llamaba también otro locutor. Era un negrito que aullaba. Oh. Y era súper popular, pero también era en la noche. Qué chingón. Y eran sus rolas que él escogía. Y hacía como sus playlists. Y ya tú escuchabas que era lo que al Wolfman le gustaba. Entonces, ¿a ti te gustaba la programación nocturna de la radio? Cuando se podía, sí. Sí. Y era bonito porque a mí me tocó escuchar de primera mano cuando salió el primer disco de Led Zeppelin. Me tocó... los Beatles ya iban adelantados, los Rolling Stones también, porque ellos empezaron en el 63. Yo empecé a escuchar música en el 67, 68. Y yo tenía 11, 12 años. Okay.
Pero a esa edad yo ya estaba bien metidazo porque te digo, mi papá siempre me ponía música clásica. Yeah. Entonces me gustaba mucho la música de todas maneras. Estabas escuchando Hawaii Five-O y de repente salió Led Zeppelin. Dijiste y Santana empezó a tocar y era mexicano, entonces wow, ya había vivido aquí en Tijuana, entonces era padre estar metido, pero a mí me influenció mucho la música clásica, que me gustara el rock progresivo. Y para mí lo máximo era Emerson, Lake and Palmer. Okay. Keith Emerson había tocado con The Nice y Greg Lake había tocado con King Crimson y Palmer, el baterista, había tocado con Atomic Rooster, etc. Todos venían de otros grupos y cuando se conformaron hicieron un mega, en el 70, sacaron el primer long play que se llamó así, Emerson, Lake and Palmer, y me enamoré de ese grupo. Para la gente que no sepa qué es un long play. Un long play es un acetato, que por cierto ya regresaron. Vinil. Un vinil. Un vinil. Y era muy fácil que se te rayara si tenías tu aguja desgastada o algo. Y una aguja en aquellos tiempos valía $60, $45 más o menos, ¿no? Entonces uno trataba de tener su equipito lo más limpiecito que se podía. No tenías que tener maneras de cómo guardar tu disco al revés, lo guardábamos. A veces le dábamos con jabón con mucho cuidadito y lo secábamos y todo para que se escucharan lo más limpiamente posible, pero no faltaba el momento que alguien te rayaba el... Te lo tiraban por la ventana. Sí, te lo tiraban por la ventana. algún tropiezo podía tener el disco. ¿Cuánto costaban los discos más o menos? Fíjate, los long plays costaban $5. Que en aquel entonces era algo, ¿no? Por $12.50 eran $62.50, algo así. Ok. Y que era un buen dinero. Cuando yo estaba morrillo, los discos costaban $13 de los 2000, ¿no? Creo que van a haber estado como equivalentes, ¿no? Sí. Si los comparas. Sí, y los discos chiquitos valían $1.45, $1.50 de dólar. Ok. Y eran un poquito más dificultosos de poner porque tenían el lado A y el lado B. Era muy raro que un disco tuviera el lado B bueno. Ok. El B-side que le llaman. Pero muchas veces sí, las dos canciones eran buenas, entonces pues tenías que... De repente había una joyita, ¿no? Por ahí escondida. Y en el Telefunken de mi papá le podías poner varios. De los pequeños no, pero de los long plays podías poner hasta 5 juntos. ¿Qué habías dicho que era el Telefunken? Era una consola de música grandota. Pero que es como una especie de estéreo o algo así. Era un estéreo grande. Okay. Era un mueble. Está bien raro el nombre Telefunken. Era la marca. Había Sony. No había Sony en aquellos tiempos. ¿Era como suizo o algo así? Había Zenith. Alemán, ¿no? Telefunken. Sí. Telefunken. Suena medio raro. Debe ser una palabra bien simple. Está curadillo el nombre, me gusta. Sí, era funk. Está funky. Telefunken. Sí. La cura de antes es que había hasta los 8 tracks, por ejemplo. Que eran como unos ladrillos. ¿Haz de cuenta un cassette de VHS? Ok. Y esos cassettes eran muy bromosos, pero tenían muy buena salida de música. Tú escuchabas clarito el sonido. A mí me encantaba escuchar 8 tracks. Ok. Porque era muy ancha la cinta. Es como esos open reel que le llaman, esas cintas grandototas. Se graba con una fidelidad preciosa, pero no cualquiera puede tener una, ¿no? Luego los cassettes llegaron y había cassettes pues que eran de cromo y cassettes, tenían diferentes... Les ponen diseño, ¿no? Más que el diseño era la calidad musical. Ok, ya del material. Pero era un broncón porque cada rato se te enredaba, que tenías que limpiar muy bien las cabezas para que no se magnetizaran, era un show. Recuerdo haber matado alguno que otro cassette cuando estaba chiquito, sin querer, así que de bebé, como que le empezabas a dar vueltitas y se soltaban y lo agarras y ya valió, ¿no? Pues como los VHS, no tenías que sacar la cinta, cortarla en 45 grados de un lado, 45 del otro, y luego unirlas con un tape con mucho cuidado, y como que ya no quedaban tan bien. Estaban reparables hasta eso por lo menos, ¿no? Sí. Le podías meter manilla para que se arreglara. Y lo más común pues era tener tu radiocasetera, ¿no? Entonces también del radio, estabas escuchando el radio, te gustaba una rola, la grababas y luego grababas otra y ya tenías así como tú ahorita si tuvieras tu playlist. Ajá. Y era suave porque... No, es todo cortado, ¿no? Porque tenías que grabarla bien, así no se encimaban entre cosas. O se escuchaba la voz del locutor o sí, cosas así, ¿no? Y a mí me caía de a madres que el locutor empezara hablando en una canción que a mí me gustaba, ¿no? Entonces me tenía que esperar a que luego estuviera sin la voz del locutor. O la clásica, ¿no? Que empiezan a hablar al final así como, oye, se fue Stairway to Heaven. Y era como de, cállate, cabrón. Sí, pero pues ya lo dijo, pinche güey. Entonces, era muy interesante eso. Ahora, yo de joven tuve amigos músicos también,
que me influenciaron mucho. Uno de ellos es Alejandro Castaneda, un amigo que desde los 11, 12 años nos juntamos hasta la fecha, y él se metió a la onda de la música, pero una música romántica. Okay. Y él la componía. Entonces, de hecho, una de sus canciones fue a concursar. Antes nada más veíamos la tele, 2, 3 canales, y uno muy importante era la Televisa, ¿no? Uh-huh. Y había un concurso muy famoso que se llamaba Valores Juveniles Bacardí. Y Alejandro ganó. Y se fue a competir a la Ciudad de México y quedó en segundo lugar nacional. Entonces a él lo llevan a que hiciera, hizo una fotonovela con Rocío Dúrcal y cosas así, ¿no? Empezó él, pero no le gustó el ambiente para nada, se le hizo un ambiente muy difícil y mejor... Tóxico. Sí, y decidió salirse y se fue a estudiar medicina. Okay. Y como era muy amigo mío, él me presentó a tu mamá después. Le pasó como a tu papá, ¿no? Quería ser músico y se acabó yendo por la medicina. Y hasta la fecha sigue componiendo y haciendo música muy bonita. Mi tío Tomás está igual, es doctor músico. Sí. Y curiosamente tu abuelo nos compró guitarras a Tomás y a mí. Ajá. Y nos echamos un volado y a mí me tocó el mejor requinto. Okay. Pero yo nomás me aprendí las do, re, la, sol, así. Lo más elemental, nunca me metí a cejillas ni nada de eso por tonto, porque lo dejé. ¿Te dio flojera? Me dio flojera. Y él no, él sí siguió. Sí, y hasta la fecha toca muy bien Tomás. Y él te toca algo de piano, te toca guitarra, te toca bajo, todo eso, tipo tú. Y luego, pero él sí sabe leer, yo no. Yo también me dio flojera como a ti. Exacto. Sí. Hace rato mencionabas que le ponías mucha atención al Hit Parade. Sí. Que era como una revista. No, el Hit Parade, ¿qué se puede decir que fuera? Es como... Era nomás como el Billboard. Ah, ok. Era un récord de cómo están los músicos, cómo va su música, en qué lugar, si pegó, si no pegó. Si no entrabas en los 40 primeros lugares, tu música no estaba... Ya la escuchaba casi. Era un semi-hit. ¿Para ti era importante? En aquellos tiempos también había One Hit Wonders, que le llaman, que nomás hacían una sola canción y esa. Pero generalmente todos tenían varias. Pero te pregunta, ¿a ti te importaba mucho que estuviera, por ejemplo, tu grupo favorito en el top 10? No. Fíjate, yo, por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí, mi generación, no era tanto el Hit Parade, pero sí nos tocaba más, lo que nos importaba mucho era el top 10 y el top 20 en MTV. Ok. Y era de que se ponían así como top 10 y te ponías a verlo y que de repente, oh, no manches, mi grupo favorito está en el número 1. O sea, es como yo escucho la mejor música. Claro. Te importaba, ¿no? Como claro. Que ya, ahorita de grande yo me quedo como que chafa que mi música favorita fuera la que estaba en el número 1, porque para mí es como si no me hubiera esforzado en encontrar una joya, digamos. Que también, pues, si estás en el number 1 es porque tu rola es un éxito, ¿no? Está bien chingona y de repente hay muchas cosas muy buenas, pero no sé, como que siento que de morrito pues me limitaba básicamente lo que me daba de comer MTV y había muchas cosas muy buenas, pero también en MTV me pasaba muy parecido a ti con lo de cuando escuchabas la radio de noche. Sí. Que era muy diferente lo que ponían a las 3 de la tarde que lo que encontraba, por ejemplo, si me metía a ver MTV a las 2 de la mañana, que era cuando de repente me quedaba como, no manches, ¿qué es esto? Yo descubrí, por ejemplo, yo veía MTV y VH1. Y en el VH1 había como a las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana, salía el programa de un güey que se llamaba El Mapache, El Zorro, algo así. Y era un batillo así de pelo largo, bigotón. Y me acuerdo que ponía como rolas que a él le gustaban. Y como VH1 era un poquito más classic rock que otra cosa, ahí fue donde descubrí yo a David Bowie y más rolas, de repente grupitos así tipo The Strokes también me gustaron cuando salieron y demás, pero eran como música que cuando acababa de salir no lo ponían en la tarde porque era como algo más alternativo, como diría, no estaba tan comercial, o pues no te iban a poner a David Bowie en MTV ya, pues era como música vieja, ¿no? Entonces, ¿cómo fue contigo cuando salió MTV, por ejemplo? Fíjate que yo lo recuerdo muy bien porque fue en los principios de los 80s. Íbamos al Papa Zambir en Ensenada, que era el bar de moda de unos amigos aparte. Y me tocaba ver cómo Dire Straits con la de Money for Nothing, Nothing era así como esperar que la pusieran
por los videos, por la caricatura esa de los monitos sí, así era cuadrados. animación 3D antes de Toy Story, pues. Pero era fantástica, ¿no? Y aparte que la rola es Muy buena. Es muy buena, Chingón. pero volviendo a MTV, qué lástima que terminó en lo que es ahora, ¿no? Yeah. Porque era realmente un muy buen lugar para ver videos, etcétera. Pero muchas veces también a mí me decepcionaba ver un video como que no cuadraba con el feeling de la rola. Uh-huh. Yo tenía una canción que me gustaba mucho y de repente la veían el video y yo decía, ¿qué tiene que ver este pinche video con este rolonón? Ajá. Como que se perdía la esencia de la canción. Uh-huh. Entonces, a veces ya después por eso dejé de ver un poquito MTV porque sentía que me llegaba mucho más la música de escucharla que nomás de verla, ¿no? MTV, que empezó como en los 80s, ¿no? Sí. 82, 83 creo yo. Yeah. Antes de eso no habían videos, o de repente a lo mejor que era como los Beatles tocando en vivo, en grabaciones en vivo, supongo, se me puede ocurrir, ¿no? Como... No, sí, siempre ha habido videos, pero eran como en vivo. No había una televisora, pues, que estuviera haciendo todo el día videos de Fíjate, música. en el 74 a mí me tocó estar un año en Estados Unidos. Uh-huh. Y me tocó que había un programa que se llamaba Midnight Special. Okay. Y ahí me tocó ver muchos grupos muy fregones en video, pero que iban a tocar, tipo cuando iban los Beatles a tocar con Ed Sullivan. Ajá. Así, la gente esperaba ver a un grupo que lo entrevistaran en la tele y luego tocaban. Que sí tocaban en vivo, ¿no? Sí. No era playback. No, claro, era en vivo. Porque después salió en los 80s Top of the Pops o en los 70s, no sé qué año, y ahí sí era siempre con playback. Y a Johnny Carson también, ahorita se me olvida el nombre del peloncito que tocaba con él siempre. Ajá. Llevaban grupazos también, muchos grupos muy buenos, y esos eran ya muy noche también. Ya. Yeah. Pero siempre ha habido muy buena música. Yo lo que pienso es que la música no es mala. Los intérpretes a veces son los malos. Okay. Y para mí tiene mucho que ver el mood. O sea, cómo estás de ánimo para escuchar qué música. Uh-huh. Yo no me voy a ir a pistear oyendo música clásica. O no me voy a ir a... O depende, ¿no? Depende, pues sí. Un vinito que escuchando Tchaikovsky o algo así, no sé. Bueno, sí, quizás. Pero generalmente es el momento. Agarrar una peda con Mozart, que sí. viene enojado. Sí, pero fíjate, yo hago una analogía con el mar. Ok. Hay música, hay peces tropicales, sería como Bob Marley. Hay tiburones, se me figura así como heavy metal, como Black Sabbath, como ondas así. Una ballena Pavarotti. Ándale, las ballenas son ópera, ¿no? Uh-huh. Pero una raya también es algo así medio heavy. Veo los bancos de sardinas y se me viene otra música. Qué tripeado, o sea, todo eso a mí me da así como una versión de que la música en sí es según el estado de sentimiento que te encuentres. Uh-huh. Si vas a estar dibujando, pues es bien padre escuchar X tipo de música. Okay. Y eso me recuerda a tu mamá, que cuando trabaja le sube bien grueso a la música y generalmente pues que Chayanne o Alejandro Fernández. Ándale, ¿sí? Radio Latina. Y ella trabaja pero recio y se le va el tiempo volando y eso es muy, muy padre porque estás en un ambiente que es más tuyo, ¿no? Y te motiva. Hay mucha gente que de hecho no le gusta escuchar como música mientras trabaja, que porque se distrae. Ah, sí. No sé. Tiene lógica también. Tiene sentido, ¿no? Claro. Sé, yo creo que lo más cercano a eso que de repente, o sea, yo siempre estoy escuchando música, uh-huh. Pero cuando tengo que estar muy concentrado, lo único que hago es que pongo instrumental, básicamente. Claro. Pero a tu mamá le gusta New Age últimamente. ¿Neta? Sí. Entonces es muy curioso porque tu mamá y yo somos opuestos en un chorro de cosas y una de ellas es la música. Ajá. En películas y eso no, en eso sí coincidimos mucho. Ajá, pues como música en español, pero muy pop. Tu mamá es de Guanajuato, entonces traemos un rollo. O rancheras. Sí, pero aún así, su música para mí es muy bonita, sí, ya que la analizas, ya que escuchas las letras, uh-huh. Ya que diseccionas la melodía y todo, dices, oye, esto es muy valioso, esto es muy bonito, es único, ¿no? Es especial. Uh-huh. Y te lo digo porque tengo muchos amigos que son rockeros y son rockeros. Uh-huh. O son clásicos y son clásicos. No están abiertos a recibir el bagaje musical como viene. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que me diferencia a mí mucho de muchos de mis amigos, de que yo sí te puedo escuchar
a una banda de Sinaloa y gozarla, escuchar a un trío, a un tipo cantando en la calle en un bar, y si me transmite, si me llega, yo digo, qué fregón es este cabrón. De veras, mis respetos. Y hay gente que dice, no, hip hop, guácatelas. Simón. Esto, y no es cierto. Yo me acuerdo cuando escuché la de Gangsta Paradise de Coolio. Simón. ¿Cómo me gustó esa rola? Muy buena rola. Wow. Y un día alguien me escuchó que le estoy oyendo, ¿y tú por qué oyes esa música? Como que no te va, que no sé qué. Le dije, que te valga madre. It's racist. Eso a mí me gusta y se acabó, me llega. Esa de gusto, es un rollo que me gusta. Pero hay de Eminem que me gustan, hay de 50 Cent que me gustan, que a veces sacan samplers, ¿no? Simón. Y ellos la repiten. Pero eso, el Vanilla Ice que se fusiló, la de Queen, ¿no? Esta de, ¿cuál era? La de Another One Bites the Dust, de hecho. Sí. Y dices, oye. Que de hecho Another One Bites the Dust es una rola de los que tocan la de Rapper's Delight, pero no, pues sí es esa, la de sí, cierto. Pero en lugar de Another One, pues es la de, que es de la CRG, de hecho. Exacto. Es de la CRG. Sí. Que luego decían que era satánico, ¿no? Y la gente, o sea, la canción literal se trata de que hay un tipo que se llama Diego que le encanta la CRG y sale a romperla. Y la gente es como, satánica la canción. O sea, mira nomás cómo se distorsionó todo el sentido, el mensaje, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estás platicando esto de la gente que se pone como muy en contra de yo no escucho, la más clásica que uno escucha es la de yo no escucho banda hoy en día, ¿no? Yo no escucho banda. Y es como, y hay veces que estás en la peda y una rolita de banda está poca madre. Y también hay banda muy buena, de hecho. Y la letra de muchas canciones de la banda, como ahorita el que es esposo de Belinda, el nuevo. No tengo idea. Bueno, ese cabrón compone muy bonito y muy bien. Entonces, es nada más cuestión de es como todo, de ¿no? darle chance. No, es como si yo dijera como todo el rock es perfecto y es chingón y no hay nada que le falle. O sea, no, también hay música muy mala en todos los géneros y música muy buena en todos los géneros. Exacto. Pero ahorita me recordaste cuando yo tenía como unos 12 años, yo creo. Estaba en planeta, era como el 2002, por ejemplo. Y me acuerdo que yo sí tuve mi etapa acá como de yo nomás escucho rock y el rap y el hip hop están bien chafas y el pop también. Y era cuando estaba de moda grupitos de happy punk como Blink-182 y Green Day y nu metal. Acaba de salir Linkin Park. Y también estaban los de ¿cómo se llaman estos que te gustan a ti? Los del Chop Suey, ¿cómo se llaman? Sí. System of a Down. Y está System of a Down también. A mí me encanta System of a Down. Siempre se ha hecho bien interesante eso. Y me acuerdo que yo estaba en mi plan acá, el hip hop está bien chafa y la música tranquis también. Sí. Y un compilla mío de la secundaria, ahorita no me acuerdo quién fue, pero me acuerdo que llegó un día y me dijo, te quiero prestar el disco de Coldplay. Y yo como, guácala, Coldplay, yo no escucho esa música chafita, mediocre, soft, ¿no? Y el vato me dijo bien serio, así como, no toda la música te tiene que hacer sentir enojado, ¿sabes? Y me acuerdo que no sé, el tono de voz en el que me lo dijo como que me llegó. Y le dije como, está bien, pues préstame el disco. Y fue cuando lo escuché y me quedé como, no manches, está bien perro este disco. Y como que se me empezó a abrir ya el panorama musical un poquito más. Pero también ahorita que estoy platicando esto, me acordé una vez que yo estaba bien entradillo escuchando. Me dabas chance a veces de poner mi música en el carro. En los CDs, ¿no? Que ya en mis tiempos ya no quemaba cassettes, pero quemaba CDs en la computadora. Y llegué y puse una vez un disquillo en el carro y no me creo que estaba escuchando Green Day, probablemente algo así. Y me dijiste, si se te hace que está chingona esa música, chécate esta rola. Y me la quitaste y pusiste King Crimson. Una rola que se llama I Talk to the Wind, que tiene como unas flautitas, está como bien chido, bien agradable. Yo todavía no entraba en mi etapa más acá, más abierta musicalmente, pero me acuerdo que pusiste la rola y te dije como, está bien aburrida esta canción y te agüitaste un chorro, estás como, no sabes de qué estás hablando, chamaco. Y pasó como una semana y un día entraste a mi cuarto y me cachaste escuchando la rola. Y dices, no, que estaba bien chafa. Y yo como, estaba bien, güey. Ya me cayó. Ya me cayó el 20, está bien chingón esa rola. La neta, sí, King Crimson está muy bueno, si no lo han escuchado. Sobre todo. Creo que se llama Cristian Nodal, el esposo de esta Belinda. Ok. Y lo tienes que escuchar, es increíble. Okay. Es como el Espinosa Paz. Tienen rolas que tú dices, wow, qué buenas rolas. Y es gente que
Si no te pones un poquito a escucharlas, los pasas inadvertidos y dices, esa música vale para pura... Y no es cierto. Yeah. Y fíjate, la música de banda se inició en Mazatlán. Yeah. Porque los alemanes tenían la polka, ¿no? No. Tenían la cervecería El Pacífico. Yeah. En Mazatlán. Estamos hablando de los 40, 50. Uh-huh. Y como eran de Baviera los dueños, traían grupos con su tuba, con su tarolita, con el acordeón, medio tipo tirolesa, ese tipo de música de los 7 enanos. El yodeling, ¿no? Yodeling, que llaman. Y los de Sinaloa, los mazatlecos, que son muy, muy abiertos, muy, oye, préstame el instrumento y el trombón y la chica, y se ponían a tocar. Y ahí es donde se llama sincretismo. Yeah. Hay como una simbiosis musical ahí de que dices, me raíces con tus instrumentos y se crea algo bien loco, bien diferente. Entonces, así es como se supone que surge la banda, y sobre todo con los Lizárraga, con la famosa banda de... No me sé los nombres, pero a mí sí me pasa muy seguido, por ejemplo, que de repente, o sea, sí llego a decir como que, ay, no me gusta la música de banda, pero de repente sí escucho otra rola que me quedo como, no manches, hay de repente, no sé, como unos requinteos que manejan que se me hacen bien padres. Bien pesados, ¿no? Y oye, el de la tuba, bajo, ¿cómo todo lleva? Es el bajo, ¿se cuenta? Sí. La tuba, mis respetos, tocar ese instrumentón por tanto tiempo. Creo que es como tú dices, cabrón. ¿No? No es tanto la música, simplemente hay malos intérpretes a veces, ¿no? Puede que no canten bien o que también el contenido no esté tan chingón comparado con otras cosas, pero yo creo que todos los géneros tienen algo que aportar. Y fíjate, por ejemplo, la música, la letra, la composición te llega cuando tienes un desamor, por ejemplo. Ya. Yeah. Cuando terminaste con tu novia y que escuchas todas las letras, te quedan así como anillo al dedo, cabrón. Yeah. Mejor ni oyes música, porque todo hace cuenta que te lo escribieron a ti. Y eso es porque a todos nos ha pasado, ¿no? Y lo mismo cuando estás bien enamorado y es alguien romántico, puta, dices, este güey, qué fregón, ¿no? Pero, por ejemplo, se me hace como a lo mejor en algún punto hubiera dicho que música de viejitos, pero me gusta mucho, sobre todo la letra de la música de tríos. Están súper desgarradoras las letras de esas mis respetos. Tu mamá ha escuchado unos que se llaman Los Dos Oros. Ajá. Y que te quedas, wow. Sí. Muy fregón. El otro día se me quedó una pegada todo el día de uno de esos grupos viejos que dices, wow, qué hermosa letra, ¿no? Simón. También, pues, también es muy romántico. A mí, por ejemplo, hace poquito me dio por escuchar música de acá tipo Pedro Infante y cosas así más oldies mexicanas, y tiene una rola que se llama 100 años que está bien bonita, por ejemplo, y me quedé como wow, o sea, está y la música padrísima, anda así como, no habrá como un remix moderno de esta rola, como estaría interesante ver. Debe de verla, Busqué y encontré una que otra, pero no le llegó como a lo que anda buscando. Fíjate, a mi mamá le gustaba mucho Agustín Lara, el flaco de oro que le llama. Y él estaba quemadón de que fumaba marihuana. Entonces tenía una cigarrera llena de carrujos. Ajá. Y pues lo cachaban que se echaba sus carrujos, ¿no? Entonces un día le dijo a alguien, entrevistándolo, le dijo, oiga, maestro, usted compone como compone porque fuma marihuana. Y le dijo, toma, fúmate uno. A ver, y compone. A ver, cabrón. A ver si es tan fácil, ¿no? y es verdad, ¿no? Sí. Sin embargo, sí hay en la música, por ejemplo, cuando vinieron los Beatles a América, que se van con Bob Dylan a su rancho en California, y Bob Dylan los introduce con las drogas, cambiaron su música. Sí. Pero ellos ya componían. Sí. Sin embargo, las drogas se dice que si no las sabes usar puede ser hasta contraproducente. En el caso de los Beatles también, aparte como que no nomás influyó musicalmente, también toda la parte visual cambió bien cañón. Empezaron con los videos tripeadísimos de Guy and the Walrus y toda la estética visual del Yellow Submarine, los trajecitos de Sgt. Peppers, como que sí les impactó un montón en la parte visual. Fíjate, también, pues. Yo cuando tenía como unos 11 años, 10, 11 años, iba a salir en el cine Yellow Submarine. Era así como el wow. El wow iba a estar apenas. Entonces fui con mi papá y le dije, papá, quiero ir a ver Yellow Submarine. No, me dijo. ¿Por qué, papá? Porque es de los Beatles. ¿Y qué tiene? Los Beatles, se hace cuenta que eran drogos y mala influencia, ¿no? Y era una película psicodélica. Entonces, mi jefe yo creo que pensó, no, puta, va a ir a ver pura porno, ¿no? Y no me dejó. Y yo hasta le tarareaba, y me mandó mucha la chingada. Y me puse a llorar horas en la puerta y ni así, ¿no?
Y ya que pasaron los años y la vi, me dio un chorro de risa de que, sí, mi jefe... Está medio aburridona de repente, sí, ¿no? Sí. La vi también así como, los Yellow Submarine, y ya que le dije, está medio aburrida esta película. Sí. No me perdí mucho, ¿no? Pero... pero sí, la parte de las drogas, por ejemplo, uno que estaba escuchando recientemente, o sea, como que le agarré el gustillo, es a Frank Zappa, no sé si te has metido a escuchar Frank Zappa and the Mothers of Invention. Un genio. Frank Zappa no consumía drogas y sin embargo yo creo que es de los músicos más tripeados de su generación. Sí. El vato abiertamente decía como que él no le gustaba como consumir porque sentía que lo hacía que tomara como comportamientos estúpidos que no le gustaban. Pero si te sientes a escuchar, Frank Zappa tiene como puras rolas, así que la letra tiene una rola, por ejemplo, que se llama Baby Snakes, y nomás está hablando de que hay serpientes bebés y que están en todas partes. Tiene una rola que es un hombre muffin, o sea, canta puras cosas bien raras. Sí. Pero también el vato era súper amante de la música clásica y muy creativo. Muy creativo. De hecho, el término zap o zapa lo emplean en muchas cosas como dándole un tributo a Frank Zappa. ¿Sabes qué? Como algo creativo. Frank Zappa fue el de los que hicieron que los discos empezaran a tener esa etiquetita que dice Parental Advisory. No, fíjate. No sé si a ti, me imagino que tú vivías en los tiempos en los que los discos no la tenían. No había bronca con eso. No había bronca, ¿no? Sí. No lo ponían. De repente en los tiempos de Reagan, cuando como que se hizo una asociación o coalición de las esposas así como de políticos. Oye, por culpa del ¿De quién? Del Black Sabbath, ¿cómo se llama este? De Ozzy Osbourne. De Ozzy Osbourne, sí. Porque él sí no escatimaba traían desmadre. en hablar del diablo y de todo eso, bien cabrón. Entonces yo creo que... No, y también acaba de salir el rap y el hip hop y empezaron a salir cosas como I like big butts and I cannot lie y demás. Puro motherfucker. Ajá, ándale. Y las señoras empezaron a pegar grito en el cielo, pero lo que querían hacer de plano era prohibirla. Era como, vamos a prohibir toda la música que no puedan escuchar los niños, y los músicos obviamente se quedan como, me vas a dejar sin qué comer, y aparte pues no manches, es mi libertad de expresión, porque cómo vamos a censurar toda la música, sobre todo cuando ya hay esta música de los 20s que está súper cochina si te pones a buscarle, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho como Erika, mi esposa, me da carrilla de repente como de que soy bien persinado, porque por ejemplo cuando, no sé si has escuchado Bad Bunny, de los más nuevos, sí. Salió una rola hace poco, creo que La Zafaera, no sé cómo se llama, pero hay una parte en la que dice, si tu novia no te mama el culo, dice la canción, y yo como, ¿qué es eso? ¿Por qué están diciendo estas cosas en la música? En mis tiempos, acá como viejito, no era tan así de cochina, que quién sabe qué, pero te pones a tripear. Pero creo que él es dominicano o puertorriqueño, y allá es tipo como en España, ¿no? Que culo es nalgas, es otra cosa. Pero sí me da risa, pues, porque, o sea, si te pones a analizarlo, todas las generaciones siempre han tenido como algún músico cochino, tabú, extrafalario, y es como normal que se vayan como rompiendo las barreras y de repente se regresan y se le vuelven a armar. Pero sí, Frank Zappa, regresando más rápido, él en algún punto de hecho se quiso hasta como postular para presidente de los Estados Unidos, no sé si sabías. No. Pero el vato, cuando empezaron todas estas las señoras de los presidentes a queremos banear la música, entre él, el cantante de Twisted Sister y no me acuerdo cuántos otros músicos, son los dos que más me acuerdo que estaban ahí. Frank Zappa era súper inteligente y como muy profesional y sabía de ley y demás. Se puso las pilas y les dijo como, ok, vamos a llegar a un punto medio, un acuerdo. ¿Qué tal si porque era como, hay que ponernos en una sección prohibida? No. Hay que tener como que le iban a dar la madre básicamente a todos los que cantaran música con groserías o contenido sexual o de drogas. Y dijo, ¿por qué no le ponemos un sticker a los discos que digan que ya es opcional de cada quien si lo compras o lo escuchas o no sé? Que de todos nos vale gorro, ¿no? Muchas veces yo tenía mis compitas así en la primaria y secundaria que era como, sí, tengo este disco de Limp Bizkit en el que dicen un montón de groserías y me lo compró mi mamá, ¿no? Porque pero por lo menos ya sabían. Y Frank Zappa salvó la música casi, ¿no? En ese aspecto. El que nunca se me olvida fue el baterista de ay, mi memoria ahorita ya no anda tan... ¿De qué? Que quitó el que se podían piratear la música. El de Metallica, el Lars Ulrich, Simón. Pues Ulrich. No hemos tocado ese tema, pero la piratería, por ejemplo, en tus tiempos eran casetitos y cosas así, pero cuando a mí me tocó cuando acaba de salir el Napster, que era como el programa, fácil. Era nuevo, o sea, de repente me acuerdo que llegó un amigo y me dice como, hey,
guacha, hice este disco con rolas que bajé del internet. Y era como, ¿qué es eso, no? ¿Cómo funciona? Y era un programa con un gatito con audífonos azules. Un gatito blanco. Y nomás te metías y escribías, por ejemplo, pues, Metallica, Nothing Else Matters, y la bajabas y la tenías en tu computadora, la puedes escuchar todas las veces que quisieras. Y en aquel entonces estaba bien perro porque ya no tenías que esperar a que la pusieran en MTV, ya no te tenías que esperar a que estuviera en la radio, nomás la bajabas y la escuchabas todas las veces que quisieras. Y era gratis. Sin pagar, sí. Sin pagar. Pues era medio robo hasta cierto punto. Es robo. Es robo. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando empezó todo el boom como de... Yo me acuerdo que iba con una amiga mía, tenía un hermano mayor que sí la sabía la compu y todo eso, y nos cobraba como 20 pesos por hacerte un disquito con todas tus rolitas favoritas, y nomás te los anotaba así como mix, fulano de tal, y ya te ponía ahí como mix Jorge, por ejemplo, ¿no? Y a tus 20 pesitos le cabían como unas 70 rolas, 40, no, eran como 50 rolas le cabían un disco, y era como, no manches, te acostumbras a tener tus disquitos de 13 cancioncillas, a poder tener 50 mezcladas de las que te gustaran. Y pues, fue un game changer, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que tú y yo, cuando estabas chiquito, tú comprabas muchos discos de compilación que se llamaban Now That's What I Call Music. Y ahí te vendían así como la mezclita de los grandes éxitos del verano, por ejemplo. Sí. Y ahí fue la primera vez que escuché la de Coolio, la de Gangsta Paradise. Me acuerdo que tengo uno así, recuerdo vago contigo bien entrados escuchando esa rola. Sí. Y también descubrí muchos grupos como Blur y cosas ya más de los 90s ahí. Pero... Simón, me acuerdo que... De Lemon Tree. La de Simón, que todo el mundo piensa que es de Police, pero no es de Police. Y me acuerdo que salía me iba caminando a la escuela con mi Walkman, mi CD player, y me ponía de esos cargo shorts con unas bolsotas, porque así eran los únicos en los que cabía mi CD player. Junto con mis disquillos así como de mezclas random, sí los tenía como, este es el disco en el que viene como las rolas de Blink-182 y en este viene más metalero y acá viene Coldplay y como que los traía todos así. Sí. Y estaba chistoso, pero fíjate qué padre que tú, por ejemplo, ya has hecho varias listas como el Nocturnals o que tienes de jazz o que tienes de todo eso, y sin embargo yo como que tengo un abanico tan amplio de mis favoritas que no las he podido aterrizar. Y yo creo que cuando lo logre va a ser música que en lo personal en el Spotify dices, va a estar muy, muy padre hacerlo. Playlists. Es ridículo la cantidad de playlists que tengo en Spotify, es una grosería, la verdad, o sea, porque primero, yo tengo muchas, pero no las he editado, pues. Empecé con una que así como de rock, por ejemplo, y de repente fue como, no, es que esta ya no es la de rock, era la de rock de los 70s, y esta es la de los 80s y los 90s, y así, y ahorita ya tengo como una década, tengo una carpeta que se llama décadas, y en la de décadas están de los 60s hasta el 2020. Sí. Y luego tengo otras que es por género, y otras que es como por las que están tranquilas, y las que son instrumentales, y, o sea... Ayer, por ejemplo, me puse a escuchar Bossa Nova, que Astro Gilberto y gente así, y es una música fregoncísima también. Ya. Que uno generalmente no la escucha, y ayer me entró la loquera de escucharla, y dije, wow. Buenísimo el bossa nova. Sí, entonces buenísimo. Es elegante, es delicada, tiene ritmo, tiene todo, pues entonces a veces escucho jazz que también digo, wow, qué fregón jazz, ¿no? Yo tuve la dicha de ver, por ejemplo, a Dave Brubeck y a Paul Desmond, que era su saxofonista, en vivo en Guadalajara en el Teatro de Degollado. Y uno de los conciertos que más me pudo no haber ido a ver fue a B.B. King. Que había estado un año antes de que yo llegara. Y siempre estuve esperando a ver cuándo vuelve el B.B. King y nunca volvió. Pero ese de Dave Brubeck fue algo genial escucharlo. B.B. King es muy bueno. ¿Sabes a quién empecé a escuchar hace poquito? ¿Qué tipo acá B.B. King? A Howlin' Wolf. Está bien chingón ese güey también. Órale, sí. ¿No lo has tripeado mucho? No, mucho. Ayer estaba escuchando uno que se llama Ride with the King, que es Eric Clapton con B.B. King juntos. Está bueno. Y Eric Clapton va manejando en un Cadillac. Y B.B. King va atrás. Como si el... en la portada. El que le va dando ride es Eric Clapton, ¿no? Ya. Y el otro día también estaba viendo cómo la vez que Eric Clapton fue a escuchar a Jimi Hendrix y que a él siempre lo consideraban el mejor guitarrista del mundo, y cuando lo oyó a Jimi Hendrix dijo, puta. Hay un video de eso, ¿lo has visto? Sí. Simón, que llega Jimi Hendrix y le pide así como, oye, ¿te molesta si toco como contigo? Porque Jimi Hendrix y todos los guitarristas que se levantaban solillos lo admiraban a Eric Clapton, porque fue como
Casi fue el que empezó con esa cura, ¿no? O Sí. el que la popularizó, por lo menos el solo. Sí. Y que le dio chance el Eric Clapton. Y cuando empieza a tocar el Jimi Hendrix, nomás se pone una cara como de Ya valió. Ya valió, ¿qué estoy haciendo? No, ¿por qué le di chance? Ahí se le acabó su... Sí, no. A lo mejor ahorita ya es como, pues sí, Eric Clapton tiene rolas buenas, pero no lo identificas como por ser un súper guitarrista acá, Sí, de los del Olimpo de los guitarristas. Bueno, ¿no? para muchos sí. Pero, entre los guitarristas, así como que admira uno, es como, Jimi Hendrix, Jimmy Page, sí. Todos estos vatos, si entre ellos es como un artist, como le dicen, un artista para artistas, es como, ese vato fue el que me influyó. Así es. Pero ya, pues uno como público, pues es como, pues a mi papá le gusta Eric Clapton, yo no qué otra rolilla he escuchado. Por ejemplo, cuando sacó la de Tears in Heaven, que fue porque su niño se cayó del tú dices que desgarradora rola, ¿no? Qué reza, ¿no? O por ejemplo la de How Fragile We Are de Sting. Yo no sabía que la compuso porque su mamá tenía cáncer. Entonces, qué frágiles somos y la melodía es hermosa, ¿no? Entonces, así hay mucha música que a veces uno no sabe de dónde viene, pero cuando sabes, dices, wow. Y otra cosa que te quería decir, por ejemplo, mucha gente dice que tú no puedes ser un buen melómano si tú no eres un músico, personalmente, ¿no? Pero yo difiero ahí un poquito porque te digo, mi papá era un súper melómano. Es como si me dices, a esta persona no le gusta la pintura porque no es pintor, ¿no? No y hay gente que adora la pintura sin serlo. Entonces... Es como no puedes consumir música porque no produces música, básicamente. Claro, está raro. Pero hay gente que lo dice, ¿no? Yo ahí sí difiero mucho. Sí, yo también. Oye, me comentabas que entonces tu papá te compró una guitarra, no le agarraste bien el rollo. ¿Y hubo algún instrumento con el que te...? Sí, a mí los bongos siempre, la percusión siempre fue algo que traje muy... A mí me gusta mucho bailar y siento mucho como que el movimiento, el ritmo. Sí, entonces empecé a tocar los bongos y acompañaba mucho a mi amigo Alejandro Castanedo cuando éramos con jóvenes. Bongos. Con bongos. Y era muy curioso porque, por ejemplo... ¿Pero el que toca guitarra acústica? Sí. Ok, sí tienes. Entonces él se ponía a tocar su guitarra y había gente, pero muchas veces cuando yo llegaba a tocar, como que le daba un plus a la música. Ya. Y pues hasta la fecha te encanta tocar bongos cada que tienes oportunidad. Pero empecé tocando el tambor de guerra en la primaria, en cuarto, quinto de primaria. Okay. Niño del tambor. Y a la hora de tocar el tambor, a nosotros nos daban clases los marinos en Ensenada, porque tenían ahí cierta relación con la prepa donde estuve y la secundaria, y ellos nos enseñaban cómo era hasta el golpe. Okay. Entonces, cuando me fui un año a Estados Unidos, había una batería disponible, porque la había comprado un hijo de un doctor ahí que la abandonó, y yo la agarré y empecé a tocar, y se me dio bien natural. Okay. Entonces yo tocaba con el grupo, le llamaban Swing Choir, y nos íbamos a concursar a diferentes ciudades ahí cercanas en Nebraska. Y me tocó que en una ocasión le pusieron puros taches a todo el grupo, y al final decía, buen uso de la batería. Y ni me dijeron, pero yo lo leí y dije, órale, qué buena onda, ¿no? Que les gustó cómo toqué. Yeah. Y conforme fui creciendo, cuando me fui a la universidad, me tocó tener un grupillo ahí de tocamos Born to Be Wild y rolas así. ¿Pero tocabas bongos o batería? No, la batería. Okay. Sí, tocaba la batería. Ahí ya no aplican los bongos tanto. No, pero siempre seguí tocando, siempre tuve los bongos en mi casa. La batería es muy difícil. De hecho, cuando compré mi batería, me acuerdo que todo el mundo ya calla en este canal. Sí. Es muy... Tienes que tener un cuarto así contra ruidos muy específico y tienes que ser como muy calladito. De hecho, te venden unos plásticos para ponerle a toda la batería, pero suena como que estás tocando en el aire, ¿no? Y siempre te toca que todos te ensayen en tu casa. Sí. Eres el que siempre tiene que poner el carro. Y la batería no es fácil. Es un instrumento bastante complicado porque una pierna hace una cosa, el otro hace la otra, una mano hace una cosa. Entonces, hay contrapuntos, hay muchas cosas que uno... hay acentos. Tienes multitasking, ¿no? Canijo. Tienes que como diferenciar mucho tus miembros. Entonces tocaban covers. Tocábamos covers. ¿En Guadalajara? Sí. Okay. Y en Guadalajara a mí me tocó ser compañero de... Él estudiaba arquitectura y yo estudiaba artes visuales, licenciatura en artes visuales, al cantante de Maná. No, el Fer. El Fer Olvera. Tiene H, ¿no? Es Fer con H. Sí, él se la puso. Pero lo curioso es que los dos entrábamos en bicicleta a la universidad. Y mi bicicleta tenía frenos hidráulicos, tenía unas bombas,
estaba muy loca esa bici, nunca he vuelto a ver otra bici como esa, ¿no? Ajá. Me la vendieron allá y cuando me estacionaba, a veces llegaba y había gente como viendo qué onda con esos frenos, ¿no? Ajá. Y Fer Olvera varias veces me dijo, oye, tu bici, qué loca está, y así. Y platicamos muchas veces, él y yo, nos conocimos muy bien. Pero sin llegar a ser amigos, nunca fui a su casa ni nada. Yo le decía que yo tenía unos amigos Olvera en Ensenada, etcétera. Y platicamos pero me caía bien y yo le caía bien. Ajá. A mí me decían mucho, tú te drogas, ¿verdad? Por tus dibujos. Y eso es donde les decía, para mí, mi droga es la música. Yeah. Y en serio, Uh-huh. Para mí siempre ha sido eso, de quiero tripear, quiero hacer algo así locochón, me pongo a oír música que me guste fuera de lo común y con eso, ¿no? Ahorita con todo lo de la pandemia, que ya no han habido conciertos en un buen rato, si pudieras ver algún grupo así de los que te faltan que todavía están activos, ¿a cuál irías a ver? Pues quizá The Who. ¿The The Who sería un grupo que me súper encantaría ver. Yo creí que ibas a decir los Stones, la neta, pero... También, ¿no? Los Stones, ya ves que iban a venir. Íbamos a verlos y no se armó. Pero costaban $350, lo más barato y lejísimos. Entonces dices, mejor me compro toda su discografía con ese dinero, ¿no? Sí, la neta sí. Pero sí, claro, los Stones es punto y aparte. Ahorita que hemos estado platicando todo este rato de música, como que me quedo pensando que muchas veces pasa que la música de los papás a los hijos por alguna razón como que no les gusta, pero estoy tripeando que casi todo mi gusto musical se parece mucho al tuyo, entonces como que te saliste con la tuya de manera inconsciente o no sé qué tan consciente. ¿Alguna vez te sentaste y dijiste, quiero que mi hijo escuche la misma música que yo? No, claro que no. De hecho, nunca llegaste a decirme como que, o sea, sí me llegabas a decir a lo mejor como si te gusta eso, chécate esto, pero nunca llegaste a decirme como que chafa está tu música, escucha esta otra cosa, ¿no? O imponerte, no. Simón. Fíjate, por ejemplo, con tu tío David, cuando estaba chico, cuando estaba en la secundaria, lo llevé a oír a Depeche Mode. Y yo no era prácticamente ni los había escuchado. Y cuando escuché a Depeche Mode en concierto, es muy bueno. Que fue con sus amiguitos. Estaban chicos y yo pues le llevo 14 años a David. Y cuando escuché a Depeche, dije, órale, este es un grupo que se vuelven clásicos. Porque la palabra clásico no es la música clásica. O sea, clásico es todo lo que perdura. Puede ser un carro, puede ser un Thunderbird 57, 58. Ese es un clásico. ¿Por qué? Porque no va a pasar de moda visualmente, o va a ser agradable casi para todos. Eso es, por ejemplo, los Beatles para mí son clásicos, los Rolling Stones son clásicos, son personas que hicieron algo que se va a quedar para la posteridad. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues el término clásico ya se le puede aplicar, yo creo que a muchas. Uno de los grupos que me pudo mucho no haber ido a ver fue, por ejemplo, a Soda Stereo. Y pudo haber sido el mismo caso que Depeche Mode. Yo llevaba a tu tío, pero en esa ocasión dije, pinche Soda Stereo. Y ahora el Cerati me hubiera encantado verlo en vivo, ¿no? Pues y ahora que ya no está, pues más grueso, ¿no? Fíjate que yo casi una gran cantidad de los conciertos que he ido en mi vida han sido contigo. Y hasta ahorita, de grande, todavía cada que hay algún buen concierto me gusta como preguntarte como, hey, ¿quieres ir? Y cuando empezó de morrito eso fue como por el hecho de, pues, soy menor de edad, ve conmigo y acompáñame al concierto, pero genuinamente disfruto mucho ir a conciertos contigo, como que se disfruta bien chingón. Y me acuerdo mucho cuando fuimos al de Manu Chao. Qué loco. Estuvo buenísimo ese concierto, la vibra de esa noche estuvo buenísima y hasta la fecha me acuerdo mucho de ese concierto, estuvo muy padre. Y salimos en el periódico, salimos como en 3 periódicos porque estábamos en primera fila. Sí. Fue muy bueno. Y no es como que Manu Chao sea de mis músicos favoritos ni nada, pero esa noche estuvo bien chingo. Fue un muy buen concierto, sigue estando entre mis favoritos. Excelente. En esa ocasión me acuerdo muy bien que venía tu tío Javier. Nos lo encontramos saliendo de una van. No, sí, pero venía con Benito Molina y con... El chef, ¿no? Sí. Simón. Y con su esposa, con esta... Van a decir que somos bien fancies, tienes un montón de contactos bien extremos tú. Venían caminando bien tranquilos y tu tío Javier siempre ha sido muy bromista y le encantaba asustar. Y yo creo que en el lugar que menos se imaginó que iba a estar era ahí en un concierto de Manu Chao, ¿no? Y salí como por abajo de donde él iba caminando y le hice como un perrote, así bien, y dio un brinco. y Benito y Solange, se llama su esposa, estaban que se morían de la cura. Y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, pinche viejito? Y cuando se acabó el concierto, me quería fregar a huevo y se puso atrás de varios pilares y todo. Y no, pues ya iba yo bien prevenido. Me la quiere aplicar y no, le falló, pero qué cura ese concierto. Estuvo buenísimo. Oye, y hablando de clásicos,
Pues, por ejemplo, pues, hemos estado hablando mucho de música, pues, ya oldie para hoy en día, ¿no? El rock oldies, cosas de ese tipo. Ujú. Te quería preguntar, por ejemplo, últimamente está mucho como la moda retro, ¿no? En Sí, la música. A sí. mí me encanta la música de los 80s, por ejemplo, y de repente salen, pues están como The Weeknd en grupos así, Bruno Ujú. Mars, que están sacando de repente cosas como 80s y medio Sí, funky claro, setentero y demás. claro. Y Y a veces lo hacen hasta mejor, ¿eh? estaba hasta el bien disquito de Bruno Mars, el más Ujú, reciente, ujú. el ya tiene como 4 años que salió. Bueno, Bruno es un genio, ¿no? Ah, Toca la batería muy bien, toca la Me guitarra encanta muy ese bien. disco, es Sí, pop y lo que tú quieras, pero es muy buen. ujú. Y me encanta como el feel que le da, Sí, sí, como un funk y un modernizado, ¿no? pero lo hizo bien. Lo hizo muy bien, a ver Ujú, qué saca después. Pero, ujú. por ejemplo, hay grupos como estos Greta Van Fleet, por ejemplo, no sé si los has Claro, escuchado, claro, claro, que todo el mundo dice que es una imitación de Led Zeppelin. una pirateada de Led Sin Zeppelin, ¿no? embargo, ¿Tú cómo los ves? ellos puede que tengan una influencia, eso es innegable, no tienen Ajá. una influencia. Pero, por ejemplo, hay un video donde el bajista se queda Ya lo vi, ese es muy sin la bueno. luz, ¿no? Se le falla, le empieza a Sí, fallar sí. el Y bajo. el vato se avienta un mega bajeo que dices, guau, ¿no? O sea, Le falla el cable al de la guitarra y el bajista se la rifa se la con. rifa bien cabrón para rescatar como el concierto, ¿no? Así es, así es. Busquen ese video, la neta es muy Y, bueno. y es joven, están muy jovencitos ellos. Están como de Entonces, entre 18 y ellos en 22, ¿no? unos años más van a hacer su propia música, a lo mejor ya no tan inspirada en Led Zeppelin. Led Ujú, Zeppelin estaba bien inspirada en los blues, en ujú, la música de los negros, todo eso, pero de hecho cuando Jimmy Page tocó con los Yardbirds y con todos ellos, se quedó ujú, con muchas influencias de grandes músicos, de ujú, Jeff Beck y este, ¿cómo se llama? Carmen Appice, varios bateristas y ujú. gente muy, muy, muy capaz de aquellos tiempos, ¿no? Yo Simón, creo que siempre te influencias por diferentes cosas, ¿no? ya. Pero ellos, los músicos actuales que tocan eh, con ese feeling y que le meten de su cosecha y que, como tú dices, enriquecen la música, eso a Ujú. mí se me hace muy válido. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de la música ya más electrónica, que nomás es como que ya no conlleva realmente usar instrumentos, sino hacerlo todo en la computadora, por Fíjate, ejemplo? hay músicos fregoncísimos como Al Jarreau, por ejemplo. Me acuerdo que Al Jarreau es un francés que toca Ujú, Oxygen y Solo Jig y todo eso. Tiene una música que si lo escuchas en un buen aparato, ujú. tripeas que qué bárbaro. Machín, Sí. ya. Y están los alemanes, estos, Froese y, ¿cómo se llama? Que tocan logos. No sé. Tangerine Dream. Tangerine Dream. Tangerine Dream es puro, son dos Sí, computadoras con melotrones y sintetizadores y todo esto, ya. y te quedas impresionado. Ese de logos yo lo puedo oír y oír y oír y me embelezo, O me sea, fascina. realmente entonces tú piensas que no es tanto con que toques la música, sino ¿Qué que la música sea transmites? buena, ¿no? ¿Qué Simón. transmites con tu música? Eso es para mí lo más ¿Te gusta importante. Daft Punk, por Sí, ejemplo? claro, claro. Ya, ok. Y a mí el escuchar gente nueva también me inspira y digo, qué buena onda Ujú. que siguen haciendo. Siempre, en todos los tiempos, ha habido buena música. Es que nunca Y sigue falta. saliendo. Y es impresionante porque, por ejemplo, hay música en África Ujú, que no te la acabas si la ya, escuchas, de lo bonita. ya, ya. Música finlandesa, música de holandesa, música de todos los países. Italia tiene un rock progresivo impresionante. Ya. Banco, Spremiata, Forneri, Marconi, un chorro de grupos bien fregones que tú dices, wow, y que acá a veces ni llegan, no Es los que, conocemos. por ejemplo, muchas veces uno piensa que ya no se puede inventar nada nuevo. Ujú. Yo creo que a final de cuentas también depende mucho de la tecnología que hay Ah, en el claro. momento Ujú, y también de cómo mezclas lo que hay en tu presente con lo que hubo en el pasado y ujú. soñar lo que va a llegar después Sí. y combinando técnicas. Incluso a mí, por ejemplo, me encanta Gorilas. Ah, Gorillaz. Cuando Y, acaba de y salir las Gorilas, caricaturas sí, cuando acaba de de salir Gorillaz, Gorilas y que wow. salió el video de Clint Eastwood con caricatura, Ah, fue como, no. ¿qué es esto? Y creo que es diseñador gráfico. Simón, Jamie Hewlett se llama Sí, sí, sí. el artista, Es ¿no? un chingón, sí, Y sí, se sí. juntó con Damon Albarn, el de Blur, y Ujú. puta, hicieron un proyectazo que hasta la fecha Sí, sí, yo he siguen visto, innovando, he escuchado innovando. música de Gorillaz. Y la neta, pues ahí, por ejemplo, ellos se fueron por el lado visual combinado con el audio, pero aparte el Damon, el músico, sí se Ujú. aloca y Sí, mete de lo que sea, ¿no? Y se agarra influencia africana con francesa, con lo que tú quieras y se inventa qué rolas de todo, chingón, ¿no? qué Entonces, chingón. por ese lado, yo sí siento que la música pues siempre va a estar evolucionando,
que se trata de tener la mente abierta. Y es como Peter Gabriel que agarró rollos, influencias ¿has africanas. escuchado lo más reciente de Peter Gabriel? Ha sacado unas cosas como más darkesonas, pero están bien interesantes. Él es muy creativo también. En la serie de Dark ponen algunas rolas de él. Órale, está muy bueno. Oye, pues ya casi como para cerrar. ¿Tú cómo ves el futuro para la música? Fíjate que la música, pues ahorita estamos muy, muy clavados con iHeartRadio, Spotify, YouTube, etcétera. Pero siento que va a haber una especie como de robotito que vamos a traer todos a lo mejor, donde tú vas a poder acceder según tu estado de anímico, que era lo que te decía el mood. ¿Cómo andas? Entonces, tú le vas a poder, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estoy triste. Estoy triste y te va a poner música que a ti te gusta para levantarte el ánimo. Yeah. O, ¿sabes qué? Ponme mellow, ponme tranquilo, ponme... Y como Siri, ponme tranquilo. Y tu robotito te va a poner una música que sepa que a ti te va... Un algoritmo, yo no sé, que te va a hacer que puedas... Yo no lo había pensado, pero tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, que te detecte tu estado de ánimo y te ponga algo de acuerdo a tu estado de ánimo, pero sin que tú lo tengas que realmente, que no pongas como, quiero una playlist porque estoy triste, que la máquina te detecte. Exacto. Y te ponga algo de acuerdo. Estaría perrísimo eso. Sí. Fíjate que algo que batallo muchas veces es que pues hago muchas playlists y muchas veces de mis playlists no son tanto ni por género ni tampoco por décadas, sino que son como por temática o por el feel que generan. Sí. Y a veces es muy difícil armar ese tipo de playlists porque las tienes que ir armando conforme encuentras las canciones o de plano que tengas muy claro. Por ejemplo, tengo una que es como de música como que me haga sentir como si estuviera en otro mundo, digamos, así como más mágica, etéreo el pedo. Sí. Y es así de estar como, pues a ver qué onda. Y el Spotify tiene la opción de que le pones Go to Song Radio, se llama, ¿no? Que te genera como una radio en base a la canción que estás escuchando. Y con diferentes grupos. Generalmente lo que hace es que te maneja como, este grupo es de los 70s, entonces te va a poner grupos de los 70s que se movían como por ahí y se parecen. Pero hay veces que lo que uno quiere en realidad es más bien como el feel, el sentimiento específico de una canción. Y yo creo que eventualmente va a tener que existir una tecnología que neta si le pones como, me siento ahorita como esta rola, quiero que me saques más que se sientan así como la vibra que genera. Claro. Y te los va a poder encontrar, eso estaría bien. Y lo último, ahorita ya hay, por ejemplo, un traductor que te saca casi cualquier idioma. Tú hablas y se lo pones a un chino y el chino te entiende y ahí le puedes poner chino cantonés, chino de tal parte, ¿no? Sí, y tú le pones que eres de Baja California Norte, etcétera, ¿no? Y los modismos, todo y vale $137 el aparatito. Entonces dice uno, ¿para qué estudio idiomas ya, no? Pero algo así se me figura que estaría bien curado, que te pongan una especie de chip en el cerebro, como un USB, para que toques el instrumento que tú quieras. Yeah. Suena así como muy bizarro y muy futurista, muy fumado, pero para cómo van las cosas, no lo dudo que algún día... Pues ahorita ya se andan movilizando con eso de los chips, que el Elon Musk anda acá de que quiere hacer uno para que te desbloquee la cantidad de inteligencia que puedes tener y demás. Que ya tienes el... Yo la neta sí le saco un poquito la idea de que me empiecen a meter chips en la cabeza, sobre todo porque se puede hackear, pero igual y lo dejaremos para otro episodio hablar de tecnología. Para eso son las vacunas, dicen. Estaría bastante bien. Sí. Uy, no, lo de las vacunas yo también es otro tema. Pero pues bueno, yo creo que... Ha sido muy interesante hablar contigo y un verdadero privilegio y placer estar aquí. Pues es el primero de muchos, quiero pensar. La verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Esperemos les haya gustado. Yo no sé, el próximo episodio, quién sabe qué vaya a ser. Cine, política, tecnología, puede ser. Estuvo interesante ahorita este último. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Yo creo que estaremos aquí muy pronto de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.